el director Joe Wright reveló detalles inéditos de la producción de Orgullo y Prejuicio tras 20 años de su estreno. Hola mis harlequineras y harlequineros, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Mis chicos, como Netflix anunció una miniserie de Orgullo y Prejuicio, hoy vamos a contarles un poco sobre la película que ya se estrenó hace más de 2 décadas. Así que les vamos a contar detallitos de la película. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta británico repasó la estética, los temas y el vestuario de la película, destacando decisiones visuales y narrativas que definieron la adaptación de la novela de Jane Austen. A 2 décadas del estreno de Orgullo y Prejuicio por allá en el 2005, el director Joe Wright compartió con The Hollywood Reporter una mirada en profundidad sobre la producción que lo posicionó como una figura clave en el cine de época. Protagonizada por Keira Knightley como Elizabeth Bennet y Matthew Macfadyen como el señor Darcy, la película adaptó la novela de Jane Austen con una propuesta visual que combinó realismo, juventud y sensibilidad narrativa. Con motivo del aniversario y su reestreno en cines el 20 de abril, Wright recordó decisiones estéticas fundamentales y escenas icónicas que definieron la adaptación. El director también detalló cómo construyó los elementos visuales y temáticos que dieron forma a su primera película. Realismo del vestuario y la juventud como clave. Uno de los pilares estéticos de la cinta fue el diseño de vestuario, en el que Wright colaboró estrechamente con Jacqueline Durant, reconocida posteriormente por su trabajo en la película protagonizada por Margot Robbie, Barbie. Buscamos darle autenticidad a los trajes, una sensación de vida vivida, señaló el cineasta de Hollywood Reporter, decisión que se tradujo en una representación menos idealizada y más cotidiana de la época georgiana. Wright explicó que el vestuario fue diseñado para reflejar la psicología de cada personaje. En el caso de Elizabeth se eligieron tonos más sobrios y apagados que los de sus hermanas para resaltar su carácter introspectivo. La idea para Elizabeth era que fuera mucho más realista que sus hermanas, aunque paradójicamente también aspiraba a la poesía y a cosas más grandes, describió Wright. Las hermanas Bennet, interpretada por actrices como Gina Malone, Rosamund Pike, Carey Mulligan y Tallulah Riley, fueron representadas con estilos diferenciados según sus rasgos de personalidad. Gina Malone tenía estampados verdes y siempre en una especie de hermanamiento con una jovencísima Carey Mulligan. Sobre Riley apuntó que su personaje era mucho más seria y estudiosa, la simbología detrás del blanco. El director también abordó el uso deliberado del color blanco en momentos clave de la historia, especialmente durante las escenas de Elizabeth y Darcy. Elegimos vestir a todas las chicas del baile de blanco en tonos crema, marfil y blanco. Esta decisión cobró especial significado en la galería de esculturas cuando Elizabeth aparece vestida de blanco. Según Wright, en esa secuencia se percibía una especie de atmósfera suspendida sobre la tierra, una luz increíble, lo cual reflejaba la transformación interna del personaje. El lenguaje del cuerpo, la escena de la mano. Una de las escenas más comentadas del film ocurrió cuando Darcy, luego de ayudar a Elizabeth a subir un carruaje, flexiona discretamente su mano. Wright describió ese momento como una manifestación física del vínculo emocional que aún no se verbalizó. La escena de la mano fue para mí una especie de articulación de la idea de que a veces nuestros cuerpos saben más que nuestras mentes, explicó el director de 52 años. Además agregó que en ese instante tanto el cuerpo de Darcy como el de Elizabeth son conscientes de la importancia de esa persona en sus vidas y en su futuro. Una generación más joven frente a una historia clásica. Wright tomó como punto de partida un detalle que le resultó revelador: la edad de los protagonistas en la novela original. Elizabeth Bennet solo tiene 18 años en la novela, mientras que Darcy al parecer tiene entre 26 y 27 años. De hecho, la propia Jane Austen tenía solo 21 años cuando la escribió, comentó el director. Esta información fue muy clave para orientar el enfoque de la película hacia una energía muy juvenil. El director consideró que versiones anteriores solían elegir actores mucho más mayores, lo cual distorsionaba la esencia de toda la historia. Esa perspectiva influyó directamente en la elección de Keira Knightley, quien según Wright llegó al rodaje con una energía y una pasión increíble. Además era fan de directores como Robert Altman y Mike Leigh, aportando una gran sensibilidad compatible con la esencia del proyecto. 2 finales, una referencia. Wright también recordó que existen 2 versiones de finales de la película, una para el público estadounidense y otra para el resto del mundo. La primera incluye una escena romántica entre Darcy y Elizabeth en su noche de bodas, mientras que la segunda concluye con el señor Bennet celebrando el compromiso de su hija. La versión estadounidense tenía una escena final de Darcy y Elizabeth en su noche de bodas y me pareció demasiado dulce y sentimental, afirmó el director. En contraste, él señaló que tenía una preferencia por la otra versión, es decir, la versión pensada para el resto del mundo, que consideró más acorde con el tono general de la película. Preferí mucho más el final con el señor Bennet y su alegría por el compromiso de su hija, un título como guía narrativa. A lo largo del proceso creativo, el título de la obra original funcionó como brújula conceptual para el director. Cada decisión que tomaba era cómo articula esta decisión el tema, explicó Wright. Según su visión,
visión del concepto de Orgullo y Prejuicio debían estar presentes no solo en los diálogos y la narrativa, sino también en las elecciones visuales y escénicas. Y ahora llega un nuevo capítulo para esta obra Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Deadline confirmó que Netflix producirá una serie limitada de 6 episodios basada en la novela de Jane Austen. El elenco estará encabezado por Emma Corrin, a quien pudimos ver en The Crown. Ella interpretará a Elizabeth Bennet, Jack Lowden como el señor Darcy y Olivia Colman como la señora Bennet. La filmación está prevista para finales de este año en el Reino Unido. La obra Orgullo y Prejuicio, publicada en el año 1813, es posiblemente la novela más famosa de Austen. La historia ha sido adaptada previamente a múltiples formatos, en particular con la miniserie de la BBC del año 1995, protagonizada por Jennifer L. y Colin Firth. Orgullo y Prejuicio será el segundo intento de Netflix por adaptar una obra de Austen, tras su controvertida interpretación de Persuasión. La noticia llega en medio del reciente éxito de Netflix con otra serie romántica ambientada en la época de la regencia, Bridgerton, adaptada de la serie de novelas románticas de Julia Quinn. La serie sigue los noviazgos y los matrimonios de los hermanos de la noble familia Bridgerton. Actualmente se encuentra en producción para su 4ª temporada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de esta nueva producción de Netflix que va a ser una serie limitada? Como lo decía anteriormente, esta serie limitada va a ser protagonizada por Emma Corrin, a quien hemos visto en The Crown y en Nosferatu, y Jack Lowden, a quien hemos visto en María Reina de Escocia y Dunkerque. Ellos asumirán oficialmente los papeles de Elizabeth Bennet y el señor Darcy en la miniserie de 6 episodios de Netflix. Corrin se reunirá en pantalla con su ex coprotagonista de The Crown, Olivia Colman, sí señores, quien estuvo en La Favorita y La Hija Perdida. Ella interpretará a la matriarca de la familia, la señora Bennet. Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida, dijo Corrin, quien también es productora ejecutiva, en una declaración proporcionada a Deadline. Poder dar vida a este icónico personaje junto a Olivia y Jack con los fenomenales guiones de Dolly es un verdadero honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore de esta historia de nuevo. Dolly Alderton está escribiendo los guiones. Dolly Alderton es una novelista y guionista y es la que ha sido encargada de dar vida al manuscrito de Austen. Una vez en cada generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de formar parte de ello, declaró Alderton, según Deadline. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es el modelo a seguir para la comedia romántica. Ha sido un placer volver a sumergirme en sus páginas para encontrar formas tanto familiares como innovadoras de dar vida a este querido libro. Con Eurus Lynn dirigiendo a nuestro estelar reparto, estoy muy emocionada de volver a presentar estos personajes tan divertidísimos y complejos a quienes consideran Orgullo y Prejuicio su libro favorito y a quienes aún no han conocido a Lizzie y al señor Darcy. Alderton ya había adaptado su primer libro, unas memorias del año 2018 tituladas Todo lo que sé sobre el amor, para una serie de comedia romántica de la BBC. Recientemente publicó su primera novela Good Material del año 2023. Pero mis chicos, si les preocupa que Netflix pueda convertir a Orgullo y Prejuicio en otro Bridgerton, deja tus miedos a un lado, porque Netflix ha prometido que el espectáculo será una adaptación fiel y clásica de la novela. ¿Y a ti te gustó la película de hace 20 años? ¿Qué opinas sobre esta nueva adaptación que se va a hacer de 6 capítulos en la plataforma de streaming Netflix? ¿Te gusta el elenco que se confirmó para la serie limitada? Déjamelo saber en los comentarios, que me encantaría leerte. Mis harlequineras y harlequineros, si les gustó el video, pueden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir, y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Muchísimas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.